hoy os vamos a hablar sobre los 6 mitos de CRO. ¿Por qué crees importante, Jona, que hablemos de ello? Bueno, CRO y Growth está muy de moda hoy en día en la industria, ¿no? Todo el mundo quiere hacerlo, pero sí es verdad que también ha hecho que se generen muchas ideas falsas en torno a lo que es esta disciplina, ¿no? Entonces creo que es bastante importante, sobre todo para aquellos que se empiezan a aproximar al CRO, que pretenden implementar una estrategia de esta disciplina, ¿no? Que entiendan qué es lo que no es CRO, ¿no? Pero también para gestionar las expectativas que tengan en cuanto al proyecto, pues de una forma más acorde a lo que finalmente se puede obtener. Pues vamos a empezar con el primer mito. Básicamente es la palabra CRO, que... Sí, ¿No? Sí, sí. Sí, uno de los grandes mitos es lo que la traducción literal de lo que es CRO, ¿no? Conversion Rate Optimization, que son las siglas de CRO, al final ha hecho que mucha gente piense que CRO es simplemente optimizar la tasa de conversión, cuando no es así. La tasa de conversión es una métrica importante en cualquier negocio, pero no es la única métrica que al final mueve la aguja de ese negocio, ¿no? Entonces, CRO es algo mucho más global. Un buen proyecto de CRO al final va a tener en cuenta muchas más métricas que van a impactar en el negocio, ingresos, rentabilidad, en fin, frecuencia, todo ese tipo de cosas que al final pues van a producir un mejor retorno al negocio. Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer es desterrar la idea de que CRO es simplemente centrarse en mejorar la tasa de conversión, ¿no? Entre otras cosas porque además a veces mejorar la tasa de conversión pues no es tan difícil porque se podría falsear de ciertas formas, ¿no? Entonces, al final es bueno tener una imagen global de lo que es el proyecto, de cuáles son realmente los indicadores que tienen un impacto real en ese negocio, y todo eso globalmente es lo que se pretende optimizar con una estrategia de CRO. El segundo mito que tenemos es que CRO es igual a un testing A/B. Efectivamente. Esto ocurre mucho porque es verdad que el CRO, la experimentación, se apoya mucho en el test A/B, en hacer pruebas sobre diferentes variantes, ¿no? Es cierto que el A/B testing es una herramienta importante dentro del CRO, pero no es la única y, de hecho, tampoco debería ser nunca el punto de partida de una estrategia CRO, ¿no? No nos podemos lanzar a la piscina a empezar a probar cosas simplemente. Entonces, al final, el CRO siempre va a estar muy asentado sobre un buen proyecto de análisis e investigación. Tenemos que entender muy bien a los usuarios y en base a ello plantearemos esos test o esos experimentos. Pero no todos los proyectos, por ejemplo, tienen a su disposición poder hacer testing, porque al final necesitamos unos mínimos y unos volúmenes también para poder tener un poco el respaldo de la estadística. Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos ese volumen? ¿Quiere decir que no podemos hacer CRO? No, sí podemos hacer CRO, pero tenemos que usar otras herramientas. Por eso también es bueno quitar esa idea, ¿no?, de que el CRO es simplemente hacer test A/B, porque tenemos a nuestra disposición un abanico de otras herramientas, otro tipo de análisis que también nos pueden ayudar a optimizar. Así que siempre recomendamos que, aunque el proyecto aparentemente no sea muy grande, pues también confíen un poco en tener una estrategia CRO, porque podemos aportarle mucho para optimizarlo. Y vamos al tercer mito, que dice que el CRO es solo aplicar buenas prácticas. ¿Qué piensas de esto? Bueno, al final la blogosfera ha hecho que mucha gente pueda leer y tenga acceso a mejores prácticas, ¿no? Los 50 mejores prácticas que puedes aplicar en tu e-commerce, y ha hecho que mucha gente piense que al final hacer CRO es coger una lista de prácticas y aplicarlas directamente, ¿no? Pero esto es muy peligroso porque nosotros siempre decimos que son posibles buenas prácticas. ¿Por qué? Porque lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle a otro, y porque lo que funciona a un tipo de negocio pues no tiene por qué ser lo adecuado para otro, ni siquiera para tus usuarios. Al final pueden ser una fuente de inspiración, pueden ser un catálogo de ideas a aplicar, pero como decíamos antes, cualquier estrategia de CRO tiene que estar asentada sobre investigación, sobre análisis, sobre unas hipótesis bien planteadas. Unas de ellas quizás las podemos solucionar con buenas prácticas, pero lo que siempre tenemos que tener claro es que necesitamos testarlas y comprobar que efectivamente es la solución adecuada, y tener el respaldo de la estadística para poder implementarla. Vamos a por el cuarto mito, que dice que el CRO es rápido. ¿Qué crees sobre esto, Jona? Bueno, esto es más un deseo que una realidad. Cuando alguien se aproxima a un proyecto CRO, quiere que sea rápido, cree que es un poco mágico, ¿no? Pues el analista va a descubrir un montón de puntos, ineficiencias, va a hacer los cambios y esto va a subir como la espuma, pero la realidad es que no es así, ¿no? Es una expectativa totalmente falsa. Al final, el CRO requiere tiempo, requiere análisis, requiere estudio. Quizás es más rápido en proyectos que están de primeras menos optimizados, porque es más fácil encontrar ineficiencias más grandes que cuando se arreglen o cuando se testen o se prueben, pues vamos a encontrar unas
es más fácil encontrar la solución y esas mejoras, pero la realidad es que el CRO como decíamos, es un proceso continuo de mejora. Entonces, es el compromiso con el sistema lo que al final nos hace encontrar esos beneficios y ese retorno real, ¿no? Quizá un proyecto de CRO no encuentras puntos importantes todos los meses o en cada ronda de testeo, pero también es cierto que cuando encuentras uno de esos puntos, pues suele producir un buen retorno, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese beneficio compensa quizá el tiempo, ¿no?, sobre el que se ha estado testando o probando, ¿no? Además, en un proyecto CRO, pues se van a plantear diferentes hipótesis y que probablemente a veces pues no generen los resultados obtenidos, pero te va a ayudar a continuar por un camino hasta que encuentras ese punto de mejora que estabas buscando. Por eso, el CRO no es rápido. Es importante empezar cuanto antes porque así tienes más tiempo para poder experimentar, pero al final produce una mejora. Y vamos al quinto mito, que dice que todos los test deben de ser ganadores. Claro, quizá alguien valore lo bueno que es un equipo de CRO por el porcentaje de test ganadores que tiene. La realidad es que el 70% de los test que probablemente se proponen pues tienen resultados inconclusos. Esto quiere decir que pues no se sabe si realmente el cambio que producen es causal o es simplemente por azar. Y esa es la realidad de la experimentación. En equipos en los que ese porcentaje es menor, o sea, que tienen una mayor tasa de éxito, pues seguramente es porque todavía es un proyecto no muy optimizado, entonces tienes como ese margen en el que todavía puedes encontrar cosas relativamente sencillas de optimizar. Pero la realidad en proyectos muy optimizados es que no es tan fácil que los test sean ganadores, ¿no? Por eso volvemos a lo de siempre. La importancia no es si el test es ganador o no es ganador, es lo que me dice el aprendizaje que obtengo de ese test. No siempre gano, pero siempre aprendo. Y al final de lo que se trata es de aprender de lo que importa al usuario y de lo que no importa. Y en base a eso, seguir planteando hipótesis y posibles propuestas de mejora que nos ayuden a encontrar cuáles son realmente los puntos ganadores. Ya vamos al sexto y último mito. El CRO es para validar opiniones personales. Totalmente lo contrario, ¿no? En el CRO o en la experimentación, tu opinión no importa. Algo que siempre trata de hacer el analista CRO precisamente es de intentar eliminar todos los sesgos posibles, ¿no? Cosa que es imposible, evidentemente, porque somos seres humanos. Pero la realidad es que no está para validar opiniones personales. Todas las ideas son bienvenidas, pero hay que priorizarlas, hay que ver cuáles pueden generar un mayor impacto o a un menor coste y hay que probarlas. Entonces, al final, el CRO no se trata de que validemos las opiniones de la persona que debe decidir, sino que al final hay que estar abierto a todo tipo de ideas y probar muchas cosas, porque ahí es donde se encuentran muchas veces los test ganadores. En este vídeo, Jona, hemos desmitificado lo que es el CRO. ¿Qué vamos a hacer en futuras píldoras? Bueno, pues tendremos que explicar lo que es CRO y cómo puede beneficiar a los proyectos. Así que invitamos a la gente a que siga el canal y en siguientes vídeos podrá tener toda esa información. Y también podéis seguir nuestro blog en Viva Conversion para, bueno, pues descubrir todos esos trucos que muchas veces publicamos y comentamos sobre cómo optimizar diferentes secciones de tu página web si es en lo que estás interesado. Os ponemos el enlace ahí abajo. Hasta la próxima. Chao.